suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. El presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., mejor conocido por todos como Joe Biden, nos ha dado muchísimo que hablar en estos últimos 3 años. Y como no, al fin y al cabo gobierna la nación aún más rica y más influyente de todo el planeta, con una economía que duplica a la número 2 del ranking, China, y que también duplica al conjunto de las 33 economías sudamericanas, incluyendo a países tan grandes como Brasil, México, Argentina y Colombia. A ver, para que cobren real dimensión, el Producto Bruto Interno del tío Sam supera a la suma de los 22 países de la Unión Europea, entre los cuales muchos fueron imperios, como Francia, Alemania, Austria, España, Portugal, y agregando además a esa lista Rusia, India y Australia. Es decir, Europa más Rusia, India y Australia no consiguen superar la producción de bienes y servicios de los Estados Unidos. Al fin y al cabo, el dólar representa el 60% de las transacciones del comercio internacional y se encuentra en las reservas de todos y cada uno de los 150 bancos centrales encargados de emitir el resto de las monedas de las divisas que utilizamos actualmente. Guste o no, Washington DC conserva su rol como la capital de la gran potencia económica de nuestros días, tras más de 8 décadas ocupando la función de gendarme de los 5 continentes, desde el Pacífico hasta el Atlántico, desde el Índico al Mediterráneo y desde el Polo Norte a la Antártida. Y es que, señores, señoras, la vocación imperial de esta república es casi tan antigua como su democracia, que con 246 años de edad es la más longeva de nuestra época. Joe Biden lleva permanentemente a metro suyo, al alcance de su mano, el maletín que porta la botonera del arsenal nuclear más potente de todos, compuesto por 3.750 ojivas, capaces, llegado el caso, de que no haya un mañana ni para usted, ni para mí, ni para el resto de nuestra especie, de los casi 8.000 millones de habitantes que pueblan el globo terráqueo, empezando por los 330 millones de estadounidenses que estarían sin duda entre los primeros en enterarse. Por todas estas razones, este caballero casi octogenario concentra una cuota de poder capaz de modificar nuestras vidas por completo, incluso como producto de uno de sus habituales gafes en la lectura del teleprompter. It is noteworthy that the percentage of women who register to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line. End of quote. Repeat the line. Women are not without electoral and or political or maybe precise, not and or political power. Porque a Joe Biden no se le puede pedir ni siquiera que conserve las instrucciones minuciosamente redactadas por sus asistentes, que deben ser tan minuciosos como para recordarle en cada discurso, en cada reunión y en cada actividad por dónde tiene que entrar, por dónde tiene que salir, que diga hola y gracias, y muy importante, que se siente en su propio asiento y no en el de otro. Bueno, y cómo olvidarlo, que se concentre en saludar a las personas de carne y hueso, puesto que a menudo parece que Joe levita entre distintas, ¿cómo decirlo?, dimensiones de conciencia. God bless you all. Y aunque Joe Biden no es lo que era, sí que fue una figura destacada,
extraordinariamente emblemática de la clase política de su país. Al fin de cuentas, por algo llegó a donde está. Y nosotros te contamos con lujo de detalles las primeras décadas de su recorrido vital y profesional en nuestro documental al respecto. La biografía de Biden más vista del mundo hispano, con más de 600 y 700.000 espectadores respectivamente en las dos ocasiones que tuvimos que publicarla, puesto que en la primera tuvimos ciertos problemas de censura que esperamos no repetir hoy, porque hoy nos toca contarte de otro personaje que, créaslo o no, supera a su padre por mucho. Estamos hablando de un cuarentón increíblemente importante por llevar el apellido de su papá, que controla los turbios negocios familiares en ciudades tan distantes como Nueva York y Bogotá, México DF y Tel Aviv, Buenos Aires y Madrid, o Shanghái y Kiev, la capital ucraniana, donde nuestro protagonista de hoy jugó un papel protagónico en la etapa previa del conflicto. Y créanme, estimados amigos, que lo que verán a continuación no tiene precedentes. Ni los hijos de Cristina Kirchner, ni los de Nicolás Maduro, ni los de López Obrador, ni las hijas de Putin, ni los del más pintoresco tiranzuelo de República Bananera acumulan tantas aventuras y tan siniestras como las de Hunter Biden, el heredero. Los invito a quedarse hasta el último minuto para descubrirlo y desde ya a poner like para que YouTube recomiende este video a más gente y a difundirlo en todas sus redes y grupos para que esta verdad, por más estremecedora que sea, triunfe. Comenzamos. Robert Hunter Biden nació el 4 de febrero de 1970 en Wilmington, Delaware. Solo 11 meses después que Beau, su hermano mayor, y ya lo verán, su antítesis. A su vez, en 1972 nacería una tercera hermana, Naomi, y casi una década más tarde, y producto del segundo matrimonio de su padre, Joe, con la profesora Jill Jacobs, actual primera dama, nacería Ashley, que arrastra su propia historia trágica, sumamente inquietante, plasmada en un diario personal de su infancia que enloquece al patriarca, tanto que el año pasado el FBI decomisó una copia furtiva, utilizando para ello máxima violencia, tras irrumpir ilegalmente en la casa de un periodista de Project Veritas. Te lo contamos en este brevísimo informe. Pero el caso es que aquí nos toca centrarnos en Hunter Biden, y para él sí vale el refrán de tal palo, tal astilla. Así que refresquemos rápidamente en qué tipo de clan le tocó nacer. Su padre Joe se pasó la campaña del 2019 mintiendo sobre el origen humilde de la familia. Su bisabuelo materno Edward Francis Lewis fue el primer descendiente de irlandeses en formar parte del Senado estatal en Pensilvania, dando lugar a una modesta dinastía de funcionarios estatales que, lejos de trabajar duro, como decía Joe en su web oficial, se aseguraron siempre de un jugoso salario pagado por los impuestos de quienes trabajaban de verdad. Además de político, Edward Lewis fue uno de los ladrones más conocidos de su tiempo, y la cumbre de sus negocios fue la Edward F. Gold Company, su propia empresa minera, que a través de licitaciones fraudulentas le permitió explotar el oro y la plata del estado de Montana, que a su vez reinvirtió fundando la primer logia masónica de Scranton, la ciudad natal del nieto Joe, llamada la Benévola Orden Protectora de los Alces, un contubernio de supremacistas blancos que se propusieron preservar la identidad, la integridad racial, entre comillas, y ecológica del Estado, exterminando a anarquistas, sindicalistas, defensores de los derechos de los negros y pequeños industriales. Una joyita. En cuanto al abuelo paterno de Joe, bisabuelo de Hunter, Joseph H. Biden, podemos afirmar, sin margen de dudas, que fue uno de los empresarios petroleros más prominentes de la costa oeste, y fue el padre del presidente, es decir, el abuelo de Hunter, quien se encargó de dilapidar la inmensa fortuna que heredó. Joseph Robin Biden Sr. se pasó su juventud jugando al polo, navegando en su yate por
el Atlántico y viajando de punta a punta del país en su jet privado. Sin embargo, todo esto terminó a sus 30 años de edad, en coincidencia con el nacimiento de Joe. Según lo que cuenta este último en su autobiografía, su padre fue víctima de un socio ladrón, que se aprovechó de su inocencia a la hora de hacer negocios. No obstante, una pequeña y antigua crónica del periódico local The Sunday Times of Scranton ofrece una versión muy diferente de los hechos, en la cual el padre de Joe fue el responsable absoluto de la quiebra por falta de disciplina y habilidad administrativa, gastando dispendiosamente en fiestas multitudinarias y otras locuras desaconsejadas por los veteranos gerentes de la firma. Joe y sus 3 hermanos se criaron apiñados en la casa de sus abuelos maternos, los Finnegan, una pareja de jubilados que habían sido empleados públicos que se pasaban las horas y los días peleando borrachos entre sí, en tanto que el torturado padre de Joe terminó trabajando como desollinador de chimeneas, lo que para él suponía una grave humillación ante los testigos de su gloria pasada, razón por la cual en el 53 se endeudó para pagar una mudanza, llevándose a los niños a probar suerte en Delaware, donde finalmente se dedicarían a la venta de autos usados. Víctima constante de su ira, el joven Joe fue un alumno muy mediocre, pero que logró destacar en la católica Archimer Academy por una gran capacidad para influir en sus compañeros, que lo nombraron presidente de la clase. En su desesperada búsqueda por conexiones que le permitieran conseguir un empleo público como el de sus abuelos, Joe Biden luchó por cautivar a Nelia Hunter, una estudiante de la Universidad de Siracusa, perteneciente a una familia acaudalada de industriales protestantes. Para conseguir casarse con ella, Joe mintió su religión y le rogó a su suegro que le pague la carrera de Derecho en la Universidad de Siracusa para salvarse del reclutamiento militar, puesto que corría en aquel entonces la dura guerra de Vietnam. Inmediatamente después de celebrar su boda en las Bahamas, Joe fue sorprendido plagiando flagrantemente en la universidad. Se robó 5 páginas enteras de un famoso estudio de legislación comparada que hizo pasar como propia. Según el Washington Post, estuvo al borde de ser expulsado, pero se salvó porque el padre de Nelia era donante de la institución. Biden se graduó en 1968 en el puesto 76 de 85, algo que Trump le enrostró en la cara durante el último debate presidencial, puesto que Joe también le mentía a sus votantes afirmando que fue un alumno excelente. A sus 26 años, Joe, descrito por sus suegros como un vagabundo charlatán, conoció a través de ellos a William Trickett, un abogado y político republicano famoso por litigar contra las leyes antidiscriminación de Kennedy. Joe comenzó a trabajar con él tanto en el estudio como en la política, pero lo traicionaría al poco tiempo pasándose bajo el ala de Sidney Valley, otro abogado pero demócrata que le pagó a Joe a cambio de que le trafique información sensible de su rival. Un traidor con todas las letras. De la mano de Valley, Joe se convirtió en concejal de la Asamblea Municipal de Delaware. Nada más asumir su banca, Joe creó su propia firma de administración inmobiliaria, Biden & Walsh Company, tomando como clientes a los propietarios perjudicados por el proyecto de la ampliación de la carretera interestatal 95, y de esa forma el joven demócrata se aseguró financiamiento permanente a cambio de bloquear una iniciativa que favorecería a los empresarios locales y ante todo a los numerosos desempleados. En el 69 nació Beau y en el 70 Hunter, y estos 2 niños tardarían muy poco en sufrir el carácter desmedidamente ambicioso de su progenitor. En 1972, con ambos siendo bebés y Nelia embarazada de Naomi, Joe decidió lanzarse a disputar una banca en el Senado, aprovechándose de que los demócratas experimentados no querían competir por ella contra el veterano senador J. Caleb Boggs, que llevaba 12 años ocupando el puesto. Biden contrató al jovencísimo y exitoso publicista Patrick Cadell, y este último le recomendó hacer promesas pacifistas contra la guerra, que inmediatamente Biden incumplió nada más asumir, y explotar al máximo a su bella familia. Joe sacaba a Nelia preñada y a los retoños a recorrer casa por casa de Delaware
en pleno verano. Y así Hunter aprendió a caminar, no sobre la alfombra de su casa, sino sobre la acera, tropezándose varias veces en las cuales se lastimaba sus pequeñas rodillas, una excusa que le permitía a Joe entrar en los hogares de los vecinos y desplegar cómodamente sus dotes de embaucador. Contra todo pronóstico, Biden venció a Boggs y con solo 30 años se transformaría en el senador más joven de los Estados Unidos. Y es aquí, señores, donde comienza realmente el sombrío camino de Hunter. Nelia no le perdonaba sus abusos de campaña, y en plena víspera de Navidad, Joe los abandonó tras una fuerte discusión, partiendo a Washington, D.C. para entrevistar a los futuros empleados de su oficina en el Capitolio. Su esposa quedó condenada a ser de madre y padre, las dos cosas al mismo tiempo. Corría el 18 de diciembre de 1972 y Nelia, que llamaba insistentemente a su esposo sin obtener respuesta, se tomó un par de pastillas antidepresivas y decidió hacer las compras navideñas por sí misma, conduciendo junto a los hijos a la ciudad de Hawkinson, Delaware. Beau tenía apenas 3 años de edad, Hunter 2 y Naomi apenas 13 meses. El pequeño Hunter recuerda estar sentado en la parte trasera de una enorme Chevy blanca junto a Beau. Adelante conducía a su madre y a su lado Naomi dormía profundamente en el asiento delantero, arropada en un Moisés. Sí, en el asiento delantero. Hunter no vio venir el golpe. Todo fue muy rápido, convulso y caótico. De pronto su madre giró 180 grados y miró a su hijo con unos ojos vacíos. Una última mirada que lo persigue hasta hoy. Beau desapareció por completo, puesto que había salido disparado por la ventanilla, y un peso demencial se posó sobre la propia cabeza del pequeño Hunter. Resulta que en una intersección de 4 vías, un camión con remolque los había atropellado. Noelia y Naomi murieron en el acto. Beau fue sacado de los escombros con una pierna rota, y Hunter sobrevivió tras luchar bastante con una severa fractura de cráneo. Mientras Joe descorchaba champán a 200 kilómetros de distancia, su familia entera había tenido una cita con la muerte. Nadie en su sano juicio lo hubiera imaginado, salvo quienes lo conocían bien. Joe Biden no solo no estuvo dispuesto ni por un minuto a renunciar a su oportunidad de oro, sino que utilizó la tragedia como capital político. Apenas 3 semanas después del accidente fatal, mientras sus hijos, los 2 sobrevivientes, se recuperaban de las heridas, decidió exponerlos a un repugnante acto de demagogia y prestó su juramento al Senado en su habitación del hospital, donde convocó una rueda de prensa en la que se vendió a sí mismo como un mártir dispuesto a todo por asumir las responsabilidades que su pueblo le encomendó. Sin comentarios. Exponerse como un animal de feria herido frente a las cámaras de la televisión dejó huellas imborrables en aquel querubín de apenas 2 años. Hunter confesó en su reciente autobiografía que tanto Beau como él nunca tuvieron la oportunidad de lamentarse la pérdida de su madre y su hermana. Estábamos casi avergonzados de cualquier tristeza que pudiéramos haber sentido. Cita literal. Sus tíos, Frank, Valerie y James, se harían cargo de la educación de los 2 pequeños, turnándoselos entre ellos, en tanto que Joe trabajaba de lunes a sábado en Washington. Tal como revelan los Kissinger Papers de Wikileaks, Joe no tardó en sumarse al selecto grupo bipartidista de legisladores que actuaban como perros guardianes del complejo militar industrial. Coordinados por el todopoderoso Henry Kissinger, estos congresistas y senadores estaban dispuestos a votar por cada guerra, por cada ataque, por cada invasión, por cada apoyo a dictadura o grupo terrorista que sus clientes le indiquen. Have many larger contributors, and the only reason, see, I went to the big guys for the money. I was ready to prostitute myself and
todo para garantizarse luego una generosa financiación de sus respectivas campañas. Hunter no veía casi nunca a su padre, que tuvo un rol decisivo en revocar un acuerdo de venta de armas a Arabia Saudita para dárselas gratuitamente a Israel, gobernado por la socialista prosoviética Golda Meir, con la cual Biden se reunió para sellar su amistad perpetua con el movimiento sionista. Y al igual que los sionistas segregan a los palestinos, Joe Biden se dedicaba a defender la segregación racial en su propio país, proponiendo que los niños negros sean confinados en guetos y que no compartan ni escuela ni transporte con los blancos, porque esto, para el actual líder de la progresía norteamericana, significaba crear una jungla étnica. Después hizo lo suyo con el golpe de Chile en el 73, el de Argentina en el 76, los bombardeos de Camboya y Laos, largo etcétera. A sus 5 años de edad, Hunter prácticamente no conocía a su padre. De hecho, identificaba como papá a su tío favorito, Frank, un alcohólico empedernido que se hizo famoso por realizar robos menores sin necesidad. Y también por conducir ebrio, por lo cual, ya verán, terminó cobrándose una vida inocente. Pero tiempo al tiempo. Para aquel entonces, Joe Biden contrajo su segundo matrimonio con Jill Tracy Jacobs, quien se hizo cargo de los huerfanitos, aunque marcando un decidido favoritismo por Bew, un buen estudiante respetuoso y amable. Frente a Hunter, que se escapaba todo el tiempo, destruía todo a su paso y, según sus propias palabras, odiaba a su madrastra con frenesí. Jill le dijo a Joe que su hijo menor era dueño de una habilidad escalofriantemente ingeniosa para hacer el mal. Hunter y sus amigos solían esconderse en los matorrales del Book Road y arrojar botellas de Coca-Cola a los coches que pasaban. El objetivo era enojar a los conductores y huir corriendo. Pero a esta travesura inocente de cualquier niño promedio, Hunter le subió la apuesta e inventó un disciplinado sistema de puntos donde el premio mayor era concedido a quien le aseste un botellazo a una mujer o a un anciano. A los 10 años ya había sido expulsado de 4 escuelas, puesto que los directores y maestros no lo soportaban. A una profesora de geografía, Mr. Hicks, le prendió fuego su abrigo con un encendedor, con Mr. Hicks dentro. Hunter salió corriendo al grito de «Salem, Salem, quemen a las brujas». Jill decidió castigarlo, obligándolo a cortar el césped y pintar la casa durante las vacaciones. Y Hunter no estaba dispuesto a trabajar. De hecho, nunca lo estaría. Así que resolvió castigar a su familia fingiendo que los abandonaba. Incluso escribió una carta de despedida para su hermano. «Querido Bew, te amo más que a nada en este mundo, pero no puedo quedarme más aquí. Volveré algún día y te encontraré, pero ahora tengo que partir. Por favor, no me busques». Acto siguiente, se escondió debajo de la cama para oír mejor las lágrimas de su familia. Bew se partía de llanto y acusaba a su madrastra de aquella tragedia. Yo era como Tom Sawyer asistiendo a su propio funeral, recuerda Hunter en su libro. Cuando a la noche su padre finalmente llegó a casa, Hunter se escurrió por la ventana y entró caminando tranquilamente. Lejos de una reprimenda, su talento manipulador consiguió lo que buscaba. Todos se alegraron y lo perdonaron. Joe dijo, ¿se imaginan los titulares? El senador pierde a su propio hijo. Y con él perdería 10.000 votos inmediatamente. En fin, esta precocidad para meterse en problemas se extendió para una antigua tradición familiar que jamás abandonaría: los tragos. La primera vez que se emborrachó fue a los 8 años. Su padre acababa de ser reelegido para el Senado en 1978. En medio de las celebraciones en la Academia de Claymont, Hunter se escondió abajo de una mesa y bebió un vaso de champán hasta la última gota. Su único recuerdo al respecto es que mientras Joe pronunciaba su discurso, su abuelo Joseph, igual de borracho que Hunter, lo arrastró de los pelos al campo de fútbol, donde vomitaron juntos. Días más tarde, Jill lo encontraría desmayado en el patio, después de vaciar la petaca plateada de whisky del viejo Frank. A los 12 años, en medio del sermón en la misa dominical, Hunter se bebió el vino del cáliz del cura y trató de disimular los efectos fingiendo torpemente que tenía gripe
ante el resto de los fieles. Durante la secundaria, la amistad entre los dos hermanos, Hunter y Bew, comenzó a enfriarse. Bew era un chico excesivamente responsable. En el Cono Sur lo llamaríamos un alcahuete. Tanto así que sus compañeros lo apodaban el sheriff. En contraste, Hunter era un borracho pendenciero, golpeaba a prácticamente cualquiera que se interponga en su camino y fue entregado por su propio hermano mayor a las autoridades tras venderle aspirinas molidas a los alumnos de primaria bajo el cuento de que era cocaína. A los 14 años, Hunter se disfrazó del asesino serial Charles Manson y con peluca y bigote postizo, blandiendo un cuchillo de cocina real, le exigió a las porristas del equipo de fútbol que se desnuden ante él. Lejos de lograr su cometido, las muchachas lo golpearon hasta dejarle el rostro hinchado y morado, y Hunter las denunció diciendo que lo habían atacado porque sus padres eran republicanos. Increíblemente, las monjas de la Academia Arkimer, la misma a la que fue Joe, fingieron creerle y reprendieron a las alumnas. Y es que el viejo Joe, su exalumno favorito, les había conseguido una generosa subvención con dinero de los contribuyentes. Hunter se sintió impune y jugando la carta de papá el senador, terminó consiguiendo que la policía local le regale metanfetaminas confiscadas. Gran ironía. No conforme con todas las masacres militares por las que había votado, a las que se sumaron en los 80 la de Timor Oriental y la de Bangladesh, el ya cuarentón senador por Delaware fue un adalid de la guerra contra las drogas, que es básicamente una guerra en defensa del narco manejado siempre por la política, y en contra de la libertad individual, de esos millones de personas que utilizan prudentemente las sustancias psicoactivas y no como una coartada para ser unos cabrones desgraciados y malignos como Hunter, que sin drogas o con drogas es la misma basura humana. Joe Biden patrocinó la Ley Integral Antidrogas de 1984, que permitió a la policía robarles su propiedad a los acusados por narcotráfico, incluyendo a los inocentes. Así el gobierno federal, con Reagan a la cabeza, obtuvo un rápido flujo de dinero en efectivo, automóviles y armas decomisadas, sin siquiera probar que su dueño fuera el autor de un delito. Se certificaron primero cientos y luego miles de confiscaciones a inocentes. Y así comenzó a extenderse la práctica del plea bargain, extorsiones y chantajes policiales a ciudadanos de a pie, que se ven obligados a pagarles un soborno o a aceptar culpas por actos que no cometieron ante el terror de ser acusados falsamente, perder sus bienes y terminar presos por no poder pagarse un buen abogado. La industria del crimen estatal. En 1986, Joe Biden redactó con su puño y letra la Ley contra el Abuso de Drogas, que aumentó las penas por consumo personal y creó una gran disparidad de sentencias entre el crack y la cocaína en polvo. Era necesario poseer 100 veces más cocaína para obtener la misma sentencia que un consumidor de crack, que es al fin y al cabo la pasta base, la basura derivada de la producción de cocaína. Otra ley racista y clasista que se garantizaba que los negros pobres inunden las cárceles y esto lleve a construir más cárceles. Un lucrativo negocio emprendido por los financistas de Joe Biden. Nada de esto hubiera sido posible durante las décadas en las cuales la cocaína se vendió en las farmacias, con prospecto libremente y sometida a controles de calidad estrictos que lograron que no se produzca ni una sola muerte por sobredosis frente a las miles que producía, por ejemplo, el consumo irresponsable de alcohol. Pero bueno, esta jugada prohibicionista de Joe contra los fumadores de crack, ya lo verán, volvería a él como un boomerang justiciero. En 1987, Joe Biden fue ascendido a la presidencia del Comité Judicial del Senado y, envalentonado por su triunfo, se lanzó por primera vez a las primarias por la presidencia. Sin embargo, su campaña fue un desastre, y pese a contar con la mejor financiación, que incluyó a la industria armamentística, a los constructores de prisiones, a David Rockefeller en persona, el histórico patrón de Kissinger, y hasta los hermanos Koch, que nunca le habían donado un demócrata hasta entonces, salieron al flote los plagios universitarios de su juventud. Y para peor,
agarraron a Joe plagiando un discurso entero aquel mismo año. Biden le robó palabra por palabra a Neil Kinnock, el líder del Partido Laborista británico. Why am I the first Kinnock in 1,000 generations to be able to get to university? Why is Glenys the first woman in her family in 1,000 generations to be able to get to university? Was it because all our predecessors were thick? Did they lack talent? Those people who could sing and play and recite and write poetry? Those people who could make wonderful, beautiful things with their hands? Those people who could dream dreams, see visions? But why didn't they get it? Was it because they were weak? Those people who could work 8 hours underground and then come up and play football? Weak? Those women who could survive 11 childbearings? Were they weak? Does anybody really think that they didn't get what we had because they didn't have the talent or the strength or the endurance or the commitment? Of course not. It was because there was no platform upon which they could stand. And I started thinking as I was coming over here, why is it that Joe Biden is the first in his family ever to go to a university? Why is it that my wife, who's sitting out there in the audience, is the first in her family to ever go to college? Is it because our fathers and mothers were not bright? Is it because I'm the first Biden in 1,000 generations to get a college and a graduate degree that I was smarter than the rest? Those same people who read poetry and wrote poetry and taught me how to sing verse? Is it because they didn't work hard? My ancestors who worked in the coal mines in northeast Pennsylvania and come up after 12 hours and play football for 4 hours? No, it's not because they weren't as smart. It's not because they didn't work as hard. It's because they didn't have a platform upon which to stand. La humillación fue televisada y este fracaso lo obligó a darse de baja de la competencia, pasándole factura a su salud, en forma de 2 aneurismas consecutivos en febrero de 1988. Patrick Cadell, que fue su jefe de campaña otra vez, siendo ya gerente de marketing de Coca-Cola, describió a Joe en aquellos momentos como un pájaro que voló muy alto y cayó muy fuerte, y tras estar al borde de su propia muerte sufriría una transformación definitiva, convirtiéndose en un tipo hostil, permanentemente agresivo, que gritaba en lugar de hablar y pasaba a la violencia física. Tras frustrarse en sus característicos baches mentales, que comenzaron después del aneurisma, Biden se tornó irreconocible. Y así Hunter conoció el rigor por primera vez, no en forma de disciplina, sino de furia desatada. Tras que un oficial de policía lo detenga consumiendo metanfetaminas en medio de una plaza, Hunter fue entregado a su padre sin cargos penales. No obstante, Joe no le mostró su clásica indulgencia, sino que tomó un cinturón y lo golpeó una y otra vez hasta desfigurarle el rostro, razón por la cual Hunter se ausentó por el resto de su último año en la preparatoria. De nada sirvió. Ese mismo verano, Hunter fue arrestado de nuevo por posesión de cocaína en una playa de Nueva Jersey. Los abogados de la familia le consiguieron 6 meses de libertad condicional antes del juicio, después de lo cual su arresto fue irregularmente borrado del registro. Joe lo expulsó de su casa literalmente a patadas, al tiempo que le prohibió a Frank y a James que lo acojan en sus respectivas viviendas. Un Hunter desolado terminó trabajando como albañil, cumpliendo jornadas de 12 horas diarias en la construcción. El resto de los obreros, recelosos con su apellido, le jugaban todo tipo de bromas pesadas. Una vez lo mandaron a paliar una zanja de barro arcilloso en medio de una tormenta. El tipo que operaba la retroexcavadora sacó una enorme pila de lodo y se la tiró encima. Hunter, lloroso, corrió a una de las discotecas del tío James, compradas con créditos casi regalados por banqueros corruptos cercanos a Joe. Tras la negativa de su tío para acogerlo, Hunter fue a buscar su cámara de fotos y volvió al lugar. Registró la venta de drogas, las trabajadoras menores de edad
y hasta empleados de su padre haciendo negocios con personajes noctámbulos de dudosa reputación. Al día siguiente, Hunter se tomó un tren hacia Washington, ingresó intempestivamente en el despacho de su padre y le lanzó el sobre con las fotos al escritorio, bajo la amenazante sentencia de «Tengo 100 copias listas, $10.000 por mes a partir de ahora, sin preguntas ni exigencias». ¿Qué podemos decir? Hunter aprendió del mejor. Con 19 años de edad, Hunter recibió una manutención de privilegio, pero tras una larga conversación con su hermano Bew, intentó rectificar su vida. Bew le ofreció inscribirlo en la carrera de Derecho en su facultad, la Universidad de Pensilvania, pero los pésimos antecedentes escolares de Hunter le impidieron ingresar. Entonces Hunter había mirado un documental sobre la historia de la Compañía de Jesús, los jesuitas, dueños de una poderosa influencia en la educación de la élite norteamericana, y al igual que los peores masones, famosos por mirar con mayor simpatía los buenos contactos que los méritos individuales. Entonces Hunter acudió a la Universidad de Georgetown y no se equivocó. Fue admitido en abogacía y rápidamente entabló amistad con varios sacerdotes, todos jóvenes y progresistas, que lo metieron en una rutina mucho más cargada de filantropía que de estudio. Hunter se involucró en grupos de ejercicios ignacianos, sirvió en el cuerpo de voluntarios jesuitas y le enseñaba a leer a niños indígenas recluidos cual animales de zoológico en una reserva jesuita en las afueras de Washington. Y luego, cuando el último niño abandonaba el salón, Hunter tomaba el autobús hasta el otro extremo de la ciudad para dar clases a adultos con discapacidad mental de un vecindario pobre. A uno de ellos, hijo de un dealer, Hunter le compraba marihuana, tranquilo porque ningún policía revisaría la mochila de un pobre discapacitado. En este centro, Hunter fue cautivado por la belleza de una hermosa rubia que lo dirigía, Kathleen Bugle. Pronto empezaron a salir y su nueva pareja, que era muy devota, lo convenció de intentar una experiencia de cristianismo primitivo. Eso sí, después de descubrirlo en su sofisticado operativo de compra de estupefacientes. Kathleen amenazó con dejarlo, pero tras los llantos desquiciados de Hunter, decidió darle una última oportunidad. Y fue allí cuando se mudaron a una comunidad de voluntarios jesuitas en Portland. No en vano, Marx, Stalin y Hitler fueron a escuelas jesuitas. Hunter vivía en 3 casas, cada una con 8 personas, donde compartían equitativamente todo, la propiedad y las comidas, y debatían durante horas sobre cómo hacer justicia social. La comunidad adoptó la teología de la liberación, y hasta eligieron un lema inspirado en una oración activista: «Tócame con la verdad que quema como el fuego». La teología de la liberación fue una corriente católica marxista rechazada por el clero tradicional que durante los 70s y 80s recibió financiamiento y apoyo directo de la KGB, la agencia de inteligencia soviética. A sabiendas de que era hijo de un poderoso senador, a Hunter Biden se le acercó un agente encubierto, que al parecer lo estaba seduciendo para viajar a la Nicaragua sandinista, donde le prometieron conocer con sus propios ojos la revolución, pero en realidad tendrían planeado secuestrarlo. Una mañana, de vuelta a Georgetown, donde Hunter planeaba renunciar a la carrera, un profesor muy popular se le acercó y para su sorpresa le advirtió que no tomara ese vuelo que tenía en mente. Ante las balbuceantes preguntas del joven, su superior de tez trigueña y nariz prominente se acomodó los lentes y le espetó algo así: «Niño, sé mucho de ti aunque no lo creas. Eres errático e impulsivo. Tengo un cliente como tú. Le enseñé a dominar sus instintos y llegó a ser gobernador. Con algo de suerte será presidente. Hazme caso. El muro de Berlín ha caído. Podemos hacer socialismo aquí y ahora y además ganar dinero con ello. No seas estúpido, chaval. Espabilate». Y el profesor era ni más ni menos que John David Podesta, un abogado de la mafia de Chicago reconvertido en lobista todoterreno. Su cliente no era otro que el entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton. Y a sus 20 años, por intermedio de este oscuro consejero,
Hunter Biden descubrió su destino. No viajó a Nicaragua, pero tampoco dejó de inmediato la granja colectiva jesuita, a la que regresó para convencer a sus compañeros de que dejen de soñar con la utopía del mundo mejor y empiecen a pensar en leyes para mejorar sus bolsillos. Pero que quede claro, en esa casa no solo se rezaba ni se discutía de política. En marzo del 93, Kathleen quedó embarazada. A instancias de Podesta, que se reunía con Hunter a tomar café y a través de él logró lo que quería, contacto con su padre, la pareja se casó 4 meses después y descubrieron juntos las virtudes de la propiedad privada. Eso sí, robada, porque se mudaron a un hermoso chalet con piscina que compraron a precio regalado al corrupto Banco Lincoln vinculado a Joe. La casa, que a su vez había pertenecido a un horticultor de cannabis medicinal, injustamente saqueado y encerrado gracias a la ley de papá. Allí nació la primera nieta del actual presidente, llamada Naomi, en honor a su tía prematuramente fallecida en aquel accidente automovilístico. Hunter, a sus 24 años, no tardó en sentirse abrumado por la paternidad y se desaparecía por largos periodos. Aseguró que había descubierto una pasión íntima: escribir. Y aunque su estipendio mensual comenzaba a ajustarse, se inscribió en un curso de literatura en la Universidad de Siracusa, donde había enseñado su admirado Raymond Carver. Hunter se jacta de tener talento, porque según él lo aceptaron en Siracusa después de que envió varios poemas a modo de presentación y los directivos quedaron impresionados. ¿Ustedes le creen a Hunter? Déjenlo en sus comentarios, y creo que me merezco un like para el video y que lo difundan en todas sus redes sociales. Estén dentro de Estados Unidos o no, esta es una noticia importante. A viralizar. Sigo. Después de un año y presionado por su esposa, Bew solicitó un ingreso a Yale para doctorarse. Y según él, nuevamente lo aceptaron por enviar un poema. Pero Yale sí que conserva sus registros, y aquel poema consistió en $70,000. Tras una temporada en Connecticut, la pareja se mudó al centro de Washington junto a la niña Naomi. Su madre ya sospechaba que Hunter se gastaba el dinero en sustancias, puesto que alquilaban un cuartucho en el sótano de un edificio, que tuvieron que reformar con dinero prestado por el tío James. Pero la pobreza, señores, no duraría mucho. En el 96, Hunter se graduó de Yale y regresó a Wilmington, Delaware, donde obtuvo un puesto en la administración ejecutiva de MBNA America, una empresa líder en tarjetas de crédito adquirida por el Bank of America. Joe le consiguió el trabajo a cambio de que deje de esquilmarlo por un tiempo. Ya por entonces, Hunter le sacaba jugo, y mucho, a su apellido. Y es que su padre, a su vez, había patrocinado un controvertido proyecto de ley que ayudaba a los emisores de deuda de tarjetas de crédito como MBNA, dificultando que sus clientes adquieran la protección legal normal tras declararse en quiebra. El propio Hunter asegura que durante su trabajo en la MNBA obtuvo más dinero en el banco que cualquier Biden en 6 generaciones, y sin embargo tampoco fue suficiente. Tras engancharse con el casino local, Hunter comenzó a endeudarse en forma compulsiva. Sacó a crédito 2 automóviles de alta gama y una hipoteca de $1 millón para comprar un caserón de la época de la colonia. En ese periodo nacieron 2 hijas más, Finnegan y Macy. Y hablando de hijas, en 1999, su tío favorito, Frank Biden, asesinó con su automóvil a Michael Albano, un honesto trabajador latino, viudo, de quien dependían exclusivamente sus 2 niñas pequeñas, Nicole y Lorraine. Bajo protección de Joe, Hunter viajó a California para salvar a Frank de la prisión y redactó un acuerdo privado fraudulento que jamás cumplieron. Tras 23 años, las huérfanas del señor Albano siguen buscando justicia, ya que no pudieron cobrar ni un solo centavo de la mafia de los Biden. Por aquellos años, Bew, cada vez más asqueado de su familia, tomó distancia de todos ellos y se casó con una mujer de cabello oscuro y ojos azules llamada Hallie Oliver. Retengan este dato, Hallie Oliver. Para comienzos del siglo XXI, el treintañero Hunter ya era un alcohólico empedernido. Según se jacta,
podía beber 5 veces más que cualquier persona. Bebía durante las madrugadas de trabajo, bebía en la cena con su familia, bebía antes de las reuniones importantes, bebía mientras veía los partidos del domingo. Un día se quedó dormido y el CEO de la empresa lo despidió. ¿Pero cómo, Moraz? ¿No era que tenía un arreglo privilegiado? Bueno, resulta que el pícaro Hunter no se había quedado dormido en cualquier lugar, sino en la casa del CEO, en la cama del CEO y con la mujer del CEO. Pero como a estas alturas podrán imaginarse, Drunky Hunter no quedó desamparado ni mucho menos. Fue en 2001 cuando comenzó el salto astronómico de su carrera, y voló más alto que... Repitiendo la historia de su padre, dejó a su prole en Delaware y regresó a Washington para emprender el negocio de su vida, el lobby. Joe Biden era por entonces el siniestro presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, sin cuya ayuda crucial George Bush no podría haber logrado la aprobación decisiva para invadir Afganistán e Irak. Hunter tuvo cita con su mentor, John Podesta, que según fuentes le habría cobrado una importante suma para diseñar su proyecto. Oldaker, Biden y Blair, un bufete de abogados dedicado a captar clientes a los que les interesase coincidir con las prioridades legislativas de Joe Biden. Muchas caras conocidas pasaron por las nuevas oficinas de Hunter, que pronto se volvió un centro para la rosca política y los acuerdos transaccionales del Partido Demócrata. Podesta les derivaba a los aportantes más sucios, los que eran tan, pero tan sucios, que no podían figurar en las listas de la Fundación Clinton, apoyada por ejemplo por los mafiosos rusos dedicados a enriquecer el uranio de las bombas de Putin, o en su propio negocio, el Center for American Progress. No hubo ley votada por Joe Biden y su tropa en aquellos tiempos que no haya supuesto una jugosa ganancia para Hunter. The Washington Post, que no es precisamente un blog de derecha, informó que el mismísimo senador de Illinois, Barack Obama, hizo un negocio de 3.4 millones con los clientes de Hunter, y eso fue mucho antes de que Joe se convierta en su compañero de fórmula. De hecho, hasta el día de hoy, algunos sostienen que Joe le compró la vicepresidencia a Obama en un pacto conjunto con Hillary, Bill Clinton y Ted Kennedy. Y sucede que antes de eso, los vínculos del estudio de Hunter con el partido eran tan obscenos que para 2006 ya suponían un verdadero dolor de cabeza para su padre. Mientras planeaba su incursión en las primarias del año próximo, Joe llamó a Hunter y le dijo: «Ya ganaste lo suficiente, es hora que busques otro empleo». Hunter, obediente, cedió la mayoría de sus acciones y tenía que empezar a explorar nuevos caminos. Pero qué mejor que transitar una ruta parecida a la anterior. No vaya a ser que se pierda. Y para entonces Hunter acudió al hombre más indicado de su entorno, su tío James Biden. Conocido socialmente como Jimmy, el escurridizo Jimmy, James Biden es 7 años más joven que Joe y se parece bastante físicamente. Trabajó como recaudador jefe en la primera campaña de Joe para el Senado y apenas ganadas las elecciones aprovechó la posición familiar para embarcarse en una accidentada carrera empresarial. En el verano de 1973 abriría su primer negocio en el estado de Pensilvania, un prostíbulo. Para obtener el club nocturno, James pidió casi $200,000 prestados al Farmers Bank of Wilmington, pero las condiciones fueron más que dudosas. Se trató de un crédito sin garantías. 4 años más tarde, cuando James dejó de pagar la cuota, empezó a recibir presiones, y su hermano Joe se enfadó, pero con el banco, no con James. Lo que me gustaría saber es cómo el responsable de los préstamos dejó que esto llegara tan lejos. Escupió el senador Biden al periódico de Wilmington en 1977. Y vaya que su voz era una autoridad en la materia, puesto que Joe Biden era entonces miembro del comité bancario del Parlamento. Y las presiones funcionaron. James abandonó la propiedad del club, del cual se hizo cargo el magnate Salvatore Cardile.
Un año más tarde, Salvatore luchaba contra el First Pennsylvania Bank en los tribunales, alegando que le tendieron una trampa para quitarle de encima las deudas a James Biden. Pero ya era tarde. Joe había dejado su puesto en el comité bancario por uno en el comité judicial. En cuanto a James, tras una temporada de venta de inmuebles en San Francisco, utilizando seudónimo, regresó a la costa este y fundó un bufete de abogados, el Lion Hall Group, usado por los clientes para promover sus intereses en Washington. Aunque le quedó el gustito y se convirtió en accionista de al menos 4 bares y cabarets, donde llevaba a sus socios a celebrar cada negociación exitosa. El más famoso de ellos llegó en 1995. Se trata del reconocido abogado litigante de Mississippi, Dickie Scruggs, quien buscaba un gigantesco acuerdo nacional con las grandes tabacaleras por valor de cientos de miles de millones de dólares. Para que ese acuerdo funcionara, el Congreso tendría que dar su visto bueno, inmunizando a las tabacaleras contra futuras reclamaciones legales. Scruggs era un prolífico donante del Partido Demócrata y se convertiría en el abogado litigante más rico del mundo, ganándose el apodo de El Rey de los Agravios. Pero Biden y muchos de sus compañeros progresistas del Congreso tenían sus reservas en este caso. La medida era impopular para el electorado, que comenzó a popularizar la expresión los amigos del cáncer. Como parte de un esfuerzo por ganarse a Joe y a otros demócratas, Scruggs contrató al Lion Hall Group de James Biden para que le ayudara con una campaña legislativa, ejecutiva, política y social. Finalmente llegaron a un contrato multiestatal con estas grandes corporaciones del tabaco por valor de más de 360.000 millones de dólares, el Producto Bruto Interno de Argentina. Y como los mafiosos saben devolver los favores, una década después de lucha contra el tabaco, comillas, comillas, los abogados beneficiados financiaron la segunda campaña presidencial de Biden. También proliferaron las alianzas. 2 socios de Scruggs, Patterson y Timothy Balducci, se embarcaron en una nueva aventura empresarial junto a James y al reluciente socio junior Hunter. El plan era abrir un bufete de abogados y grupos de presión en Washington bajo la marca Patterson, Balducci y Biden. James no era abogado, pero su esposa Sarah Biden sí, por lo que la firma finalmente pudo ponerse ese nombre. Cuando Hunter Biden se acercó a James buscando ayuda, le prometieron que también participaría en el proyecto. Biden al cubo. ¿Qué puede salir mal? Precisamente, en octubre de 2007, el proyecto cayó en picada, cuando el simpático señor Balducci fue detenido por dejar un sobre lleno de dinero en la mesa de un juez federal mientras era grabado por los agentes del FBI. El escándalo estalló en público en plena campaña primaria demócrata, y Joe Biden ahora fue tajante con su hermano. Lo obligó a retroceder en sus planes y devolvió todas las donaciones de los abogados de Scruggs. En 2008, el mismo Scruggs se declaró culpable de su papel en la trama y fue condenado a 5 años de prisión. A pesar de este agrio revés, la nueva pareja comercial, James y Hunter Biden, se terminaron robando, literalmente, la dorada compañía Paradigm Global Advice. Paradigm fue una de las primeras empresas del sector de los fondos de cobertura, y quizás el primer fondo de fondos, es decir, un fondo de cobertura que controla otros fondos de cobertura, un pozo sin fondo, valga la redundancia, de opacidad financiera. Paradigm fue creada en 1987 por James Park, yerno del multimillonario Sung Myung Moon, un lunático surcoreano muy carismático que se proclamó Mesías enviado por Jesucristo y fundó el movimiento de unificación Moon, mitad secta religiosa, mitad traficante de armas, cuyos miembros son conocidos como los Moonies. Todavía en el siglo XXI, muchos de los empleados de Paradigm eran fieles devotos de la iglesia. De hecho, solo cobraban un 30% del sueldo, porque creían que trabajar para la familia Moon era una compensación en sí misma.
El asesino del primer ministro japonés Shinzo Abe, ejecutado el viernes, afirma que lo mató porque Abe habría beneficiado a esta secta, que abdujo a su madre y le quitó hasta el último centavo. Nosotros te contamos aquí qué tan cierto es esto y algo que no encontrarás en ningún otro canal: la identidad del resto de los interesados en cargarse a Shinzo Abe. Créeme que te interesará. Video recomendado. Pero bueno, sigamos con la dupla Hunter-James. Ya lo dijo mi columnista, Jorge Berraquero, la primera vez que hablamos de Paradigm en esta casa. La secta Mon tuvo que tomar una cucharada de su propia medicina. Con Hunter y James Biden se toparon con la suela de su zapato. Un nivel superior de defraudadores profesionales. Al recibir la primera oferta de compra, Paradigm impuso como negociador a su asesor neoyorquino Anthony Lotito. Los Biden tomaron varios préstamos para hacerse con la corporación. Entre ellos, $1 millón de Larry Rasky, un viejo cabildero vinculado al AMPA de las autopartes, y otro $1 millón de Simons Cooper, un bufete de abogados del área de San Luis especializados en atender a víctimas del amianto. Los intereses inconfesables de Simons Cooper coincidían siniestramente con las opiniones de Joe Biden, que desde el Senado se opuso firmemente a la creación de un fondo de emergencias para retirar el amianto de las infraestructuras civiles, puesto que esta medida habría reducido las demandas relacionadas con fibra cancerígena. En otras palabras, nuevamente, el cáncer era una razón de lucro para el viejo Joe. Cuanto más cáncer, más clientes para Simons Cooper. No obstante, los Biden no llegaron a la suma requerida por los accionistas de Paradigm, pero estaban obsesionados con quedarse con ella de todas formas. Así que amenazaron 1 a 1 a los clientes abiertamente republicanos de la empresa, que de antemano daban por perdidos. Si tomaban el control, iban a irse de todas formas. De este modo, con un silencioso boicot a espaldas de Lotito, Hunter hundió buena parte de los $1.500 millones gestionados por el holding de la disputa. Los Biden no tardarían en acusar a los Mohon de haber falsificado sus balances contables. Ni lento ni perezoso, James hizo algunas llamadas a los jueces amigos de su hermano y, para desgracia de Lotito, su abogado, que habían contratado para auditar la operación, John Facciana, fue inesperadamente arrestado por 12 cargos de fraude. Tras arrinconar a la secta de manera sumamente agresiva, Hunter amenazó con iniciar una campaña de expropiación de todos sus bienes, como hicieron en los 80s con Osho, y para agosto de 2006 los Biden adquirieron Paradigm sin poner un solo centavo, firmando un pagaré de $8 millones que jamás saldaron, y dejando afuera a Lotito, que hasta el día de hoy se niega a hablar con la prensa sobre esta situación traumática. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca como número 2 de Obama inauguró un nuevo capítulo de la historia criminal del clan. Pero hay una anécdota muy interesante que cuenta el propio Hunter sobre el momento en que su padre recibió la invitación de Barack Obama para sumarse a la fórmula. Joe, al principio dubitativo, realizó una cumbre con sus 2 hijos para oír sus opiniones. La reacción inicial de Hunter fue disuadirlo, llenarle la cabeza de peligros y fantasmas para que Biden desista. Papá, eres uno de los miembros más poderosos del Senado, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Sería mejor que mantengas tu propia voz. Sin embargo, Bew, a diferencia de Hunter, sí creía ilusamente en la redención patriótica de su padre. Y como no estaba interesado en salvaguardar ningún negocio, se convenció de que la candidatura podría apartar definitivamente a Joe de los negocios sucios. Entonces Bew lo apoyó y le dijo que mire su propio ejemplo. Bew acababa de ganar la elección para fiscal general de Delaware con una gestión de fondos impecable en la que no recurrió a ningún lobista. Ahora lo interesante es que, según las malas lenguas, Joe y Hunter ya tenían acordado previamente quedarse con la vicepresidencia, y Obama no se las había ofertado, sino, como les comenté antes, se las vendió por una generosa suma. A Obama le resultaba repelente el racismo de Joe. En plena campaña
campaña dijo que Barack era el único afroamericano limpio, inteligente y elegante que había conocido en su larga vida. El caso es que, según varios informantes, Joe y Hunter realizaron una puesta en escena para engañar al pobre Bew y que se acerque otra vez a su familia, vendiéndole una imagen de renovada pureza, completamente falsa, a fin de acaparar su propio éxito en la Fiscalía de Delaware como si fuera propio. Bew pecó de inocente y cayó como un chorlito, convencido de que por fin su hermano había emprendido el camino del bien. Le dio trabajo a su esposa, que Hunter veía apenas 2 veces al mes. Mientras tanto, durante los próximos 5 años al frente de Paradigm, James y Hunter fabricaron millones como nunca. Entre sus muchos fraudes, respaldaron el multimillonario esquema Ponzi de Allen Stanford y quebraron a 1 millar de familias de clase media que, tras firmar contratos leoninos redactados por esta dupla, no pudieron reclamar sus ahorros perdidos a la justicia. De todas formas, por iniciativa de Hunter, Paradigm fue la punta de lanza para internacionalizarse. Siguiendo los pasos de Podesta, el gran recaudador de los Clinton en el extranjero, tío y sobrino comenzaron a viajar por el mundo vendiendo los servicios del number 2 del tío Sam. En aquellos tiempos, James, conocido por ser frívolo al extremo, se compró una isla vecina a la de Jeffrey Epstein, desde la cual se presume que visitaba frecuentemente al proxeneta y le robó algunas de sus amistades. Por ejemplo, la del magnate argentino José Luis Manzano, quien fuera el ministro del Interior más corrupto de la historia, expulsado por Menem de lo corrupto que era, y esto es mucho decir. Manzano se vinculó con los Clinton durante sus años viviendo exiliado en los Estados Unidos y regresó misteriosamente rico, dispuesto a construir un imperio mediático, eléctrico y petrolero. Coordinados con Manzano, los Biden se asociaron al fondo buitre Gramercy y se convirtieron en sutiles acreedores de la deuda pública argentina. A espaldas de Obama, los Biden operaron en favor de Cristina Kirchner para acercar sus posiciones al gobierno demócrata. Mientras Hillary, preocupada, le preguntaba a la embajadora Vilma Martínez por la salud mental de la reina del sur, Joe Biden convencía a Obama de que el pacto con Irán y la alianza con el chavismo eran minucias, peccata minuta, puesto que el matrimonio Kirchner en realidad tenía por religión el signo dólar, y que valía la pena darles rienda suelta y un poco de oxígeno para pagarle las cuentas a Hunter, por supuesto. Desde entonces, José Luis Manzano se hizo inseparable de los hermanos Biden. El socio de América TV, no en vano desde que Joe es presidente de Estados Unidos, amo y señor del duopolio eléctrico Edesur, no tuvo reparos en invitar a James a su boda en Tupungato en febrero de 2015. También les presentó a su cachorro favorito, Sergio Massa, que siendo apenas diputado, obtuvo su foto sonriente con Joe Biden antes que el mismísimo presidente argentino Mauricio Macri, que resultó prácticamente ignorado pese a ser el anfitrión oficial. No. I want the American press to observe something. The new president brought along the leader of the opposition with him. That's what we got to do home. No obstante, no todo era color de rosas entre James y Hunter. Si bien se quedaron con Paradigm for free, absolutamente gratis, Hunter no devolvió los 2 millones que habían pedido prestados, sino que se los gastó en prostitutas, drogas, casinos, una colección de lingotes de oro que perdió en una avioneta clandestina en Las Vegas. James casi se infarta cuando los socios de Cooper lo llamaron consternados reclamando la devolución del dinero. Hunter le dijo: "Take it easy, uncle, ya lo arreglaremos", y decidió pedir otro préstamo con el First Bank of Washington, perteneciente a un viejo conocido. Sin embargo, conocer a Hunter Biden es el mayor incentivo para ser extremadamente riguroso con las garantías, y esta vez ambos tuvieron que hipotecar sus propias mansiones. Y a estas alturas usted
usted puede imaginarlo, lo de pagar boletas no es una especialidad de nuestro protagonista. Y así fue como comenzó el canibalismo de Paradigm. Según John Farmer, ejecutivo de la empresa, Hunter lo llamó por teléfono para pedirle $21,000 de inmediato. Tenía que pagar la cuota de la hipoteca. Otro gerente declaró al seminario político cifras todavía más escandalosas, comentando que entre 2008 y 2009 James y Hunter retiraron una cantidad de millones de dólares de las arcas de Paradigm para su propio uso discrecional. Para 2010, esta corporación que hace apenas un tiempo se proyectaba como un gigante próspero y que le había llamado la atención a inversores de la talla de Warren Buffett y Ray Dalio, había terminado reducida a cenizas. Como tantas otras veces, los Biden chocaron la moto y esta vez tuvieron que buscar nuevos caminos por separado. Por el lado del tío Jimmy, a pesar de su falta de experiencia en el sector, en noviembre de 2010 se acomodó como vicepresidente ejecutivo de la constructora Hillstone International con sede en Nueva Jersey. En junio de 2011, la empresa consiguió contratos por un valor estimado de $1.500 millones para construir viviendas en Irak, las mismas viviendas que Joe Biden se había encargado de bombardear, puesto que Joe Biden fue designado coordinador jefe de la guerra genocida que acabó con 1 millón de vidas inocentes. Al fin y al cabo fue quien facilitó a Bush librar esta guerra, así que Obama confiaba ciegamente en él para la metida. Por miedo al escándalo, Hillstone tuvo que rescindir el acuerdo con el gobierno títere iraquí. Sin embargo, James se quedó con su jugosa comisión, que jamás fue declarada al fisco de su país. Con esto se garantizó un futuro bañado de oro. No obstante, la relación con Hunter estaba rota. Y entonces se preguntarán, ¿qué fue del pequeño Biden? Hunter se hizo con un nuevo asociado, Christopher Haynes, como la mostaza, el hijastro del ex secretario de Estado John Kerry. Kerry pertenecía, al igual que su histórico rival y amigo de la juventud, el republicano George Bush, a la selecta logia de Yale llamada Skull and Bones. Hoy se desempeña como embajador mundial del clima de los Estados Unidos. Tanto Kerry como Biden y Podesta, los tres autodenominados católicos, jugaron un papel protagónico en el derrocamiento del Papa Benedicto XVI y en la colocación de su aliado argentino Jorge Bergoglio, acá Papa Francisco. El caso es que Hunter y Haynes unieron fuerzas con el banquero jesuita Devon Archer, gestor bursátil del Vaticano en Wall Street, y crearon un nuevo holding denominado Rosemont Seneca, siguiendo la máxima del difunto pensador homónimo que en tiempos de la Roma clásica dijo: si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo por ti mismo. Corría el 2013 y los tres cuarentones estaban ansiosos por tomar su tajada del milagro chino. Se dice que el veterano Henry Kissinger llamó a Joe para advertirle que este trío de minusválidos mentales le traería duros dolores de cabeza, pero Joe no hizo caso. Por el contrario, el vicepresidente comenzó a realizar viajes diplomáticos con su familia, bajo el pretexto de que era la única oportunidad para ponerse al día con sus nietos. Un abuelito muy tierno. Lástima por todos los nietos que acribilló en sus 60 años de trayectoria delictiva. Pero bueno, muy oportunamente, aquel mismo año, Joe emprendió una misión a Beijing acompañado de la hija adolescente de Hunter, Finnegan, y al bordo del Air Force 2 partieron a encontrarse con Xi Jinping. Escabullido en la baulera, cual polizonte, Hunter se sumó a las vacaciones familiares. Si es que las leyes funcionaran, deberían compartir celda en Guantánamo. En fin, ya en China, Hunter presentó a su padre a uno de sus socios comerciales, Jonathan Lee, de Bohai Capital, satélite del Banco de China, es decir, del Partido Comunista. Bohai patrocinaba el controvertido sistema de tráfico de órganos de presos políticos católicos, blanqueado ni más ni menos por el sacerdote favorito de los Biden, el ocupa del Vaticano. Hunter y Archer, que tuvo la decencia de pagarse su propio boleto de avión, cerraron un jugoso trato con Bohai. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno,
Escuchen esto porque no lo van a poder creer. Un proyecto tecnológico de reconocimiento facial llamado MEGVI, el primer paso indispensable para el polémico sistema de crédito social totalitario que hoy escandaliza a todo el mundo. La aplicación, inicialmente desarrollada por programadores estadounidenses, proporcionó a la policía china un acceso fácil periódico a datos que detallan la actividad religiosa, el tipo de sangre e incluso la cantidad de electricidad que utilizan los musulmanes de la minoría étnica que vive en la provincia de Xinjiang. Otro socio de MEGVI era Alibaba Group Holding de Jack Ma, el magnate chino más famoso que recientemente ha caído en desgracia por levantar demasiado la cabeza. Pero la cosa no queda allí, señores. En algunos contratos figura otro asociado clave, prestador del laboratorio y de los ingenieros de MEGVI, Microsoft Research Asia, el polo tecnológico de Bill Gates en China. Sí, Biden, Bill Gates, el Partido Comunista de Beijing y la ingeniería social distópica. Parece una precuela de cierto bicho que conocemos, ¿no? Bueno, paciencia que ya llegamos. Tanto la sopa china, la sopa de murciélago, usted me entiende, como la guerra de Ucrania llevan en su ADN cierta cuota de protagonismo para el inefable Hunter Biden, que es una suerte de Forrest Gump malvado que aparece vomitando tras bambalinas en los grandes eventos históricos del siglo XXI. Pongamos algo de contexto. Como todos saben, en 2014 estallaron las protestas masivas en Kiev, el famoso Euromaidán, cientos de miles de ucranianos exigiendo el fin de la corrupción sistemática e integrarse a la Unión Europea. Al menos 82 personas murieron por la represión y el 21 de febrero el presidente Viktor Yanukovych, un asesino convicto, un delincuente común que mató con sus propias manos, agente de Putin, abdicó al cargo y huyó del país con destino a Rusia. Fue justo después de la crisis, una crisis sospechosamente azuzada por George Soros y la CIA, que en un lapso de apenas 28 días el clan Biden penetró con sus tentáculos el corazón de la economía ucraniana. El 16 de abril de 2014, el vicepresidente Biden se reunió con Devon Archer, el socio de Hunter, en la Casa Blanca. El 21 de abril, el vicepresidente de Obama, o sea Joe, procedió a visitar Ucrania, convirtiéndose en la cara pública de la gestión del conflicto. Y al día siguiente, el 22 de abril, Archer, que jamás pisó Ucrania, se incorporó al Consejo de Administración de Burisma Holdings, que es la principal empresa de gas ucraniana. El 28 de abril, los funcionarios británicos confiscaron 23 millones de dólares de las cuentas en Londres del fundador de Burisma, Mykola Zlochevsky, un hombre cercano al Kremlin. Tan solo 14 días después, el 12 de mayo, Hunter se incorporó con bombos y platillos al Consejo de Administración de Burisma y las cuentas fueron mágicamente liberadas. En el curso de los siguientes años, el hijo del vicepresidente recibiría un mínimo de 5 millones de dólares por su cargo en el directorio, sin siquiera jamás poner un pie en Ucrania. Si se preguntan qué buscaba el pulgacífero Burisma de los Biden, debemos acudir a su dueño en las sombras. Y la respuesta la proporciona un viejo estudio del 2012, realizado por el Centro de Acción Anticorrupción de Ucrania y financiado paradójicamente por Soros y el Departamento de Estado norteamericano. Aquella investigación descubrió que el verdadero propietario de Burisma no era otro que el billonario oligarca ucraniano Igor Kolomoisky. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un centro financiado por Soros se encargó de sacar a la luz esta información? Pues bien, fue un efecto colateral. El estudio apuntaba a desvelar las tramas delictivas de Yanukovych, que a instancias de Putin se había vuelto un enemigo del tío Georgie. Pero entre otras cosas, el informe reveló que Kolomoisky, que jugaba con un pie para Washington y otro para Moscú, logró apoderarse de las mayores reservas de gas natural ucraniano, concretamente a través de la offshore chipriota Brosit Investments, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas
británicas en la misma dirección que sus otras dos compañías, Ukernafta, Buringia y Skopivnich. Todo recae en el omnipresente grupo Privat de Kolomoisky, bancario, petroquímico, metalúrgico, agrícola, alimentario, aéreo, deportivo y mediático. Dueño del canal 1+1, donde trabajaba por entonces el popular actor cómico Volodymyr Zelensky. Un hombre que a su vez militaba a favor de las películas en ruso, puesto que las producía con su productora Kvartal 95, con sede en Moscú, donde recibía generosas subvenciones de Vladimir Putin. Sí, ese es Zelensky, el mismo Zelensky que supuestamente tiene que defender a los ucranianos del ogro ruso. En otras palabras, Kolomoisky contrató a Hunter Biden para salvarse el pellejo de una purga occidental ante la caída de Yanukovych. Todo esto ocurrió oportunamente cuando el Departamento de Estado de Kerry había criticado el doble juego del oligarca. La prueba más cabal es que solo 2 semanas después de unirse a la junta directiva, Biden y Archer solicitaron una reunión privada con altos funcionarios del Departamento de Estado, que terminó presidiendo el mismísimo John Kerry de la mano de su subsecretario y el actual canciller de Biden, Antony Blinken. Así que el lobby dio frutos milagrosos. Con total impunidad, el testaferro de Kolomoisky, Nicolás Loshevsky, pagó un soborno de 7 millones al fiscal general de Ucrania, Vitaly Yarema, y logró cerrar la causa judicial. Estados Unidos dio el visto bueno y todo fue amor y paz hasta que en 2016 un nuevo fiscal, Viktor Shokin, retomó la investigación sobre el grupo Burisma. Para que no queden dudas de quién manda, fue el mismísimo Joe Biden en persona quien amenazó con secuestrar $1.000 millones en garantías de créditos de Estados Unidos a Ucrania, en una llamada caliente al presidente Poroshenko, donde le ordenó destituir inmediatamente al fiscal Shokin. Después de la amenaza, la Duma ucraniana se deshizo de él en menos de 24 horas. Toda esta cloaca de infamias brotó tras finalizar el gobierno de Obama y avanzada la era Trump, que se guardó la carta para la campaña de 2019. Para entonces, un reportero del New York Post le preguntó al exsecretario de Estado John Kerry si tenía conocimiento de que Hunter Biden era director de Burisma Holdings. Y Kerry le respondió: no sabía nada de eso. ¿Por qué yo iba a saber algo de esa persona o de esa empresa? Y sobra decirlo, Kerry miente. Además de su encuentro personal con Hunter el 13 de mayo de 2014, un día después de su nombramiento en Burisma, se descubrió que su propio hijastro Christopher Haynes le envió un correo electrónico comentándole la designación. En esta casa hemos documentado rigurosamente cómo, en el segundo gobierno de Obama, se configuraron uno a uno los grandes eventos que marcarían el futuro de la humanidad. Un ejemplo es el simulacro orquestado por John Podesta y varios grupos pujantes que en 2015 anticiparon la gran peste de estos últimos 3 años, con fecha exacta y todo: la guerra en Ucrania del 2022 y la crisis alimentaria que acaba de comenzar, porque absolutamente todo fue planeado. Video muy recomendado si no lo has visto aún. Otro ejemplo es la intensa trama política detrás de Netflix, que Podesta y Obama en persona se encargaron de consolidar como un aparato de propaganda progresista, un engranaje perfecto de lavado de cerebros, con el objetivo de crear ciudadanos globales absolutamente maleables para sus proyectos de ingeniería social. Otro documental que si no has visto vale la pena y mucho. Pero las tormentas generadas no solo se tratan de planes, sino también de hechos. Y las personas como Hunter Biden no se caracterizan por una gran capacidad para teorizar, pero sí por su utilidad práctica para hacer lo que sea
a cambio de unos billetes. Son la mano de obra barata para el trabajo sucio de la élite. Hunter y sus socios de Rosemont Seneca invirtieron $500,000 en Metabiota, uniéndose a Goldman Sachs detrás de esta concesionaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos, especializada en investigación de patógenos mortales que podrían utilizarse como armas biológicas. A la par que firmaban el acuerdo, Hunter Biden se puso el traje de lobista para presentarle Metabiota a sus nuevos jefes, los oligarcas ucranianos de Burisma Holdings. Ambas firmas se unieron para realizar un proyecto científico que implicaba laboratorios de máximo nivel de bioseguridad en el país de Europa del Este. Los registros de gasto del gobierno de Obama muestran que el Departamento de Defensa concedió un contrato de $18,5 millones a Metabiota entre febrero de 2014 y noviembre de 2016, de los cuales 307,000 fueron destinados a la planta ucraniana. Consta que en abril de 2014 la vicepresidente de Metabiota, Mary Gutierrez, escribió un memorándum a Hunter en el que le explicaba cómo, uniendo fuerzas con Burisma, lograrían afirmar la independencia cultural y económica de Ucrania con respecto a Rusia. Y por si no fuera suficiente, el último reconocimiento explícito de la existencia de esta fábrica de armas prohibidas por los tratados internacionales lo dieron los propios estadounidenses cuando empezó la guerra. Funcionarios del actual presidente Joe Biden alertaron al Congreso de que las fuerzas rusas durante la actual invasión podrían estar intentando hacerse con el control de estas instalaciones de investigación biológica militar, las instalaciones que financió su propio hijo Hunter Biden. Curioso, ¿no? Pero hay un capítulo del que nadie ha hablado y presten suma atención. Una extraña coincidencia tuvo lugar en aquel agitado año 2014, porque mientras Metabiota planificaba la construcción de los laboratorios en Ucrania, estaba realizando al mismo tiempo un experimento que pasaría a la historia. ¿Cuál? Bueno, ni más ni menos que el que tuvo lugar en el Instituto Chino de Wuhan y cuyo objetivo fue hacer estudios de ganancia de función de males ciosos transmitidos por murciélagos. Ganancia de función es un proceso de mutación técnica de material genético que puede crear superfuertes. Los investigadores del Instituto Estatal y Metabiota hicieron público el resultado de sus experimentos, que al día de hoy los dejaron en el ojo de la tormenta. Adivine usted a qué me refiero, puede dejarlo en los comentarios. Lamentablemente, yo no tengo la misma libertad para hablar. Así que a fin de cuentas, Hunter ha resultado todo un visionario. Y no vayan a creerse que su bolsillo discrimina por razones de nacionalidad. No conforme con su trabajo en Ucrania, recibió una transferencia de $3.5 millones directamente de la cuenta bancaria de Elena Baturina, la esposa del exalcalde putinista de Moscú, por presuntos contratos de construcción ilegales. Pero sin lugar a dudas, el más pintoresco de los vínculos comerciales de Hunter fue con Ye Jianming, un multimillonario chino con buenos lazos con el Ejército Comunista de Liberación. Ye Jianming es presidente del consorcio CEF China Energy y buscaba expandir su influencia en Norteamérica. Fue su amigo James Gilliard, un ex oficial del ejército inglés, quien le recomendó los servicios de Biden Jr. Y hablando de Inglaterra, recientemente ha renunciado Boris Johnson. Otro pájaro tan divertido como patético que no se queda atrás de Hunter. Video recomendado. En 2017, cuando Joe Biden ya había dejado la vicepresidencia, Hunter se comprometió a viajar a Miami para reunirse con Gilliard y Ye Jianming. Reservaron una habitación de $700 por noche justo frente a la playa y programaron un almuerzo con los socios chinos. Pero por alguna extraña razón, Hunter y Ye se reunieron la noche anterior para platicar durante una cena privada. Con la bandeja ya servida en la mesa, el presidente de CEF
China Energy, le ofreció a Hunter $10 millones al año por un mínimo de 3 y un diamante de 3.16 quilates valuado en $80.000. La piedra era un brillante redondo de grado F, con una claridad BS2 de primera y un corte excelente. Hunter no se lo pensó 2 veces. Aceptó la oferta y después del postre estrecharon las manos y se tomó un vuelo directo a Washington, D.C. Por aquellos tiempos la supuesta adicción a las drogas de Biden tocaba a fondo. Y digo supuesta porque pienso como escotado, el mayor experto de la materia en el mundo entero, la adicción es la coartada de los energúmenos para ser energúmenos. Debemos recordar que en 2013 Hunter le prometió a su hermano Beau, que estaba gravemente enfermo, que cumpliría su promesa de cambiar el rumbo de su vida. Por esa razón, se alistó a los 43 años en la reserva de la Marina de su país y fue asignado como oficial de Relaciones Públicas en la base naval de Norfolk, Virginia. En 2014, a menos de un año de alistarse, fue expulsado por dar positivo en un control de drogas. Beau, convaleciente, lo llamó a su lecho, le dio la mano y le dijo: «No te preocupes, Han, hiciste tu mejor esfuerzo. Por favor, no te rindas». Siendo por marcada diferencia el individuo más inofensivo de la familia Biden, el pobre Beau falleció tras 12 meses de intensa agonía por un tumor cerebral. El funeral fue un acontecimiento nacional, donde el presidente dio un discurso y abrazó a su compañero de fórmula para las cámaras. Pero no todo es impostura. Barack Obama había perdido hasta el último grado de su inocencia y ya consideraba a Joe Biden como un auténtico amigo, que lo había adentrado en las artes maquiavélicas del poder real. Otra vez, como en 1972, la muerte asolaba al clan Biden, y el espectáculo fue sintonizado a escala masiva por televisión. Y esta vez, señores, el sufrimiento lucía muy verosímil, aunque en el caso de Hunter, verosímil casi nunca es sinónimo de verdadero. Lo que están por escuchar supera con creces las andanzas de cualquier villano de película tragicómica. Asegúrense, señores, señoras, de estar bien sujetados a su asiento. Mientras el FBI llevaba adelante su investigación sobre la participación de Hunter en Burisma, la noticia fue escandalosamente ocultada por los grandes medios y también por las plataformas de redes sociales, a tal punto que Twitter censuró la cobertura del New York Post, el diario más antiguo de los Estados Unidos, fundado ni más ni menos que por Alexander Hamilton. Todo un simbolismo. Resulta que durante una requisa, la notebook personal de Hunter fue incautada y salieron a la luz datos escabrosamente vergonzosos. Hunter había escrito largos y emotivos mensajes que nunca llegó a enviar. En uno de ellos admite literalmente que mantuvo relaciones sexuales con Ali, la viuda de Beau, la viuda de su único hermano, solo un día después de su muerte. Beau, realmente un pobre tipo que había sido el más honesto y generoso, mucho más de lo que sus turbios parientes merecían, no tuvo ni una viuda ni un hermano que lo llorasen dignamente. Y no solo eso, insultaron su memoria mientras el cuerpo estaba todavía caliente. Para Kathleen, la sufrida esposa de Hunter, esta revelación bizarra fue la gota que rebalsó el vaso. En diciembre de 2016 pidió el divorcio definitivo, acusando a su esposo de fundirse los ahorros familiares en mujerzuelas y drogas de cada vez peor calidad. A esas alturas, miren qué ironía, ya era un adicto al crack. Para entonces, Hunter ya salía abiertamente con Hallie. Sí, tal como lo oyen. Y Joe Biden, eventualmente conmovido por la muerte de Beau, o quién sabe por qué, le dio la espalda a Kathleen y bendijo a la nueva pareja. Pero seamos buenos, uno podría creer que nuestro protagonista encontró finalmente un motivo para reformarse. A pocos meses de formalizar su nueva relación con su excuñada, Hunter la engañó con una bailarina de Arkansas 21 años más joven que él, a quien conoció en un club de striptease. Y bien,
Y en 2019 la misma bailarina apareció en los tribunales de Arkansas denunciando que Hunter Biden era el padre de su hijo. Aunque Hunter nunca reconoció la paternidad, el juzgado lo hizo por él. La sentencia determinó que estaba obligado a mantener a su nuevo hijo, el hijo del striptease, y pagarle los gastos médicos el resto de su vida. Otra cuenta pendiente en la larga lista de deudas del buen Hunter. Pero volviendo al asunto de la computadora maldita, hay un detalle importante que nadie suele comentar, pero que aquí te contaremos. El departamento donde la laptop fue requisada quedaba en una de las torres principales de Cleveland, de 21 pisos, cuyo único propietario es ni más ni menos que Igor Kolomoisky. Así es, el jefe de Burisma que lo contrató era, además, su casero, al igual que Cristóbal López y Alberto Fernández, pero en versión primermundista. Y el surrealismo no queda ahí, señores. La notebook de la discordia arrojó otra cuestión que resulta tan insignificante como perturbadora. De acuerdo con material del Daily Mail, en marzo de 2019 Hunter visitó 281 sitios porno en solo 6 días. Los resultados del historial arrojaron que el hijo del actual presidente tenía una obsesión por la triple X que incluye fantasías de incesto, búsquedas como viuda soltera, 18 años de edad o MILF crack cocaine. El dato más insólito del reportaje es que Hunter envió el enlace de una página premium de Pornhub, líder en el mercado del sector, a cierto número de su lista de contactos, agendado como Dad, papá. Hunter le mandó ese link a Joe Biden. Resumiendo, para 2012 Hunter Biden asistía pálido y desaliñado a las reuniones de trabajo y el resto del tiempo se metía en su departamento de soltero a gastar el dinero en prostitutas y drogarse hasta el desmayo. En sus propias palabras, rascaba las alfombras de moteles de mala muerte buscando los últimos resquicios de crack que se fumaba con pelusas incluidas. Los más recientes videos filtrados, que dudo mucho que YouTube me permita mostrarles, pero pueden googlearlo por ustedes mismos, lo exhiben pesando droga en una balanza y realizando apuestas con sus peculiares acompañantes. Todo esto filmado por él mismo. En esos meses sórdidos de 2019, Hunter retomó el contacto con una indigente negra de 60 años, apodada Bikes, bicicletas, por realizar sus labores de dealer a través de ese medio de transporte. Bicicletas era una vieja conocida que le suministraba cocaína durante sus estudios en Georgetown. En 2019, Hunter le invitó a vivir a su casa, cita literal de su autobiografía. Bicicletas necesitaba dinero y mi casa, tanto como yo necesitaba su acceso a las drogas. Ella tomaría mis $100 para comprar 10 bolsas de $10, me daría 8 y se quedaría con 2. Todos contentos. La relación era simbiótica. Bueno, Bicicletas vivió 5 meses con Hunter y tuvo el carácter propio de una madre que tiene cortito a su hijo. Se enojaba cuando éste dejaba la ropa sucia en la mesa o derramaba vodka en el suelo. La brutal decadencia de Hunter conmovió a Joe recién cuando le tocó encarar su última carrera presidencial, la vencida. Fue así que mandó a su hijo a una nueva rehabilitación, el intento número 12, algo de lo que pudo servirse electoralmente, afirmando durante el debate con Trump que estaba orgulloso por la voluntad de su hijo para enmendar sus errores. Pero ahora Joe es el presidente de Estados Unidos. Y señores, quédense seguros de esto. La trama de Hunter Biden nos deparará nuevos y oscuros capítulos. Ejemplo: mientras el precio del combustible trepa máximos históricos, lo cual ha empujado la inflación a su récord más alto del último medio siglo, nada le importó al Departamento de Energía de Biden a la hora de venderle 950,000 barriles de petróleo crudo a Unipec American Corporation, una compañía vinculada directamente a los chinos y a Hunter Biden. En plena crisis de escasez. ¿Se acuerdan de Bohai Capital, la firma del traficante de órganos, que en 2015 fue cofundada por Hunter Biden? Bueno,
Hace 2 años adquirió una participación de $1.700 millones en Sinopec. Cuando Joe Biden estaba en campaña, aseveró que ninguno de sus familiares mantendría conexiones comerciales con alguien que se relacione con una corporación extranjera. Pero a finales del año pasado, Fox News revisó registros comerciales que comprueban que su hijo aún mantiene el 10% de las acciones de Boeing. Un abogado de Hunter Biden le dijo a New York Times que su cliente ya no tiene ningún interés directo o indirecto en la firma matriz, Canitals. Sin embargo, Daily Wire verificó que en marzo pasado, cuando Estados Unidos vendió estos 950.000 barriles de petróleo de su reserva estratégica nacional a la compañía china, los registros del Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia de la República Comunista China muestran que Canitals expone a un tal Hunter Biden como su único propietario. Mientras tanto, el estadounidense promedio se empobrece a un ritmo acelerado, y ni que hablar de los sufridos ciudadanos del resto del planeta. Ante esta situación, el presentador de la CNN, porque hasta la CNN se indigna, Victor Blackwell, le preguntó al asesor económico de Biden, Brian Deese, ¿qué le dices a esas familias que no pueden permitirse pagar $5 el galón? Y su respuesta fue, cito literal, se trata del futuro del orden mundial progresista y tenemos que mantenernos firmes. Lo que parece un guión propio de una teoría de Alex Jones, lo dijo en vivo un alto funcionario de la administración Biden. Como broche de oro, recordemos que esta broma de mal gusto viene del mandatario que prometió acabar con los combustibles fósiles. Como consecuencia, canceló el oleoducto Keystone Extra Large, que costó miles de empleos y redujo el acceso a los combustibles. Fue parte de la agenda ecofascista de su primer mes de gobierno. De la mano de la Cámara de Representantes, Biden ejerció una presión incesante a los principales ejecutivos petroleros para que produzcan menos gasolina. Todo esto luce cada vez más como un apocalipsis diseñado al milímetro. A estas alturas sospecho que tendrán que morir de frío y de hambre millones de norteamericanos, de sudamericanos, de europeos, asiáticos, etcétera, etcétera, hasta que sea satisfecho el inagotable apetito de poder y riqueza que moviliza Hunter Biden, en la misma proporción que su vacío existencial. Al cierre de esta edición hemos descubierto que el hijo pródigo, Hunter Biden, ahora se dedica a pintar cuadros. Ha descubierto una pasión por el arte para exorcizar los muchos fantasmas que habitan en él. Y de hecho vende sus óleos en una galería del Soho de Nueva York. Según el New York Times, su estilo luce como algo inclinado vagamente al surrealismo. De acuerdo a la columnista del prestigioso periódico británico The Guardian, Arwa Mahdawi, esto es un eufemismo para definir que básicamente sus obras se parecen a un señor Bloody afectado por el COVID vomitado en un lienzo. ¿Saben a qué precio se venden las obras de arte del hijo del presidente norteamericano? Entre $75 y $500.000, unas 200 veces por encima de su valor de mercado. ¿Quiénes serán los compradores? Solo Dios sabe. Espero que hayan disfrutado de este documental que no encontrarán no solo en castellano, no encontrarán en ningún idioma, en ningún lugar. Así que mientras sea posible los invito encarecidamente a compartirlo en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, en todas sus redes sociales, en todos sus grupos, y a que quien quiera y pueda colabore económicamente con este proyecto periodístico desde tan solo $2 por mes, a través de la opción unirse o los links de Patreon que figuran en el comentario destacado. Antes de irme, les recomiendo mi documental sobre Alexander Dugin, el nefasto Rasputín de Vladimir Putin, su maquiavélico asesor, que fue literalmente satanista, neonazi admirador de Hitler y nostálgico de la dictadura bolchevique. Esta es la otra cara de los Biden, que desde Rusia nos augura un porvenir trágico para toda la humanidad. Alexander Dugin, señoras y señoras, una amenaza de muerte para todos nosotros. Estará al final para que puedan verlo. Ahora sí, sin más, me despido.
Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.